everything. Hola, ¿qué tal estudiantes? El día de hoy estaremos trabajando con lo que es la desviación media. Para eso vamos a recordar que la estadística es la rama de las matemáticas que se va a encargar de analizar, organizar y representar los datos estadísticos o la información estadística. Recuerda que para analizarlos lo hace a través de las medidas de tendencia central o las medidas de dispersión. Recuerda que las medidas de tendencia central son la moda mediana media, que la vamos a estar utilizando para calcular la desviación media. Y las medidas de dispersión pues son, entre algunas son el rango, desviación media, desviación estándar, varianza o coeficiente de variación. El día de hoy solo trabajaremos con la desviación media. Ok, para la desviación media lo que tengo que tener primero es la media. Para eso me voy a regresar a lo que es mi tabla de frecuencias. Recordemos que está conformada por la columna de los datos y por la columna de las frecuencias absolutas, y en esta ocasión no coloqué la columna de frecuencia relativa ni las frecuencias acumuladas. Solo vamos a trabajar con una columna que la vamos a dividir en dos, ¿ok? Esta columna como tal, que está un poco más ancha, es la de desviación media, pero está dividida en dos. Ok. Recuerda que frecuencia absoluta es las veces que aparece el dato. Ya tengo aquí prellenado esta tabla, quiere decir que hay dos unos, que hay tres dos, que hay dos tres, que hay dos cuatro y que hay un 5. Mi total de datos va a ser 10, que son los que aparecen de ese lado. Muy bien, ya que tengo mi frecuencia absoluta, porque también la voy a ocupar, voy a calcular mi media. Recuerda que la media es la suma de todos mis datos divididos por el total de datos. Quiere decir que voy a sumar 1 más 2 son 3, más 3 son 6, más 4 10, 15, 17, 19, 20, 23, 27. Quiere decir que va a ser 27 entre el total de datos, que es 10. Quiere decir que mi media es 2.7. Ojo con ese dato, que lo voy a estar ocupando en mi tabla de frecuencias. Ya que tengo mi media, fíjate bien lo que voy a hacer. Una vez que tengo mi media, voy a restar el dato menos la media, como está aquí expresado. ¿Ok? Quiere decir que va a ser 1, el dato, este es el dato, 1 menos 2.7, y mi resultado lo voy a expresar en positivo. ¿Por qué en positivo? Bueno, porque la definición de desviación media me dice que es la diferencia del dato menos la media en valor absoluto. Ok, ese por decir un concepto sencillo. Por eso simplemente lo voy a poner en positivo. Quiere decir que va a ser 1 menos 2.7, 1 menos la media del dato menos la media, 1 menos 2.7 me da menos 1.7, pero nosotros vamos a colocar el número en positivo. Ok, continúo. 2 menos 2.7 me va a dar menos 0.7, pero yo voy a colocar en positivo. 3, que es mi dato, menos 2.7, 3 menos 2.7 me va a dar a 0.3. Y lo anoto. 4, que es mi dato, menos mi media, 4 menos 2.7 me va a dar a 1.3. 5 menos 2.7, recuerda, mi dato menos mi media. 5 menos 2.7, eso es 2.3. Muy bien. Ya que tengo eso, todavía no termino. Si te das cuenta, en esta otra columna está otra vez lo que es el dato menos la media en valor absoluto, pero aquí aparece frecuencia absoluta. Lo único que voy a hacer es que este dato que ya tengo aquí, este que acabo de encontrar, 1.7, lo voy a multiplicar por mi frecuencia absoluta, en este caso 2. 1.7 por 2, 3.4. Listo. 0.7 por 3, hago mi operación con mi calculadora, 0.7 por 3, y me da 2.1. Recuerda,
Estamos utilizando esta columna, estos datos, por mi frecuencia absoluta, 0.3 por 2 y me sale 0.6 y ya casi termino. 1.3 por 2, es decir, este resultado que lo obtuve de restar el dato menos la media en positivo multiplicado por la frecuencia absoluta. 1.3 por 2 me da 2.6 y 2.3 por 1 pues me va a dar 2.3. Muy bien, ya que tengo ese resultado, esos productos, voy a sumar los resultados de esta columna. Quiere decir que voy a sumar 3.4 más 2.1 más 0.6 más 2.6 más 2.3. Y eso me va a dar a 11. Y todavía no acabo ahí. Para finalizar va a ser la sumatoria de la diferencia de mi dato menos mi media dividido entre mi total de datos. La suma de esas diferencias de lo que acabo de obtener, esto lo voy a dividir entre el total de datos. El 11 de dónde me salió de sumar 3.4 más 2.1 más 0.6 más 2.6 más 2.3 me dio 11. Entre 10, ¿por qué entre 10? Porque es mi total de datos. 11 entre 10 me da a 1.1. Y este sería mi desviación media para estos datos que tengo aquí anotados. ¿Qué es importante aquí? Que tengas mucho cuidado al calcular la media porque como te pudiste dar cuenta, la estoy usando en esta columna. Que verifiques bien tu frecuencia absoluta porque también la vamos a ocupar. Recuerda, obtuve lo que es la media, sumé todos estos datos, los dividí entre el total. Después, en esta columna que hice, simplemente resté el dato menos mi media en valor absoluto, es decir, en positivo lo dejé. Y lo multipliqué por mi frecuencia absoluta, 1.7 por 2, 3.4. Y así sucesivamente. Ya que tuve todos estos datos, estos los sumé y los dividí entre el total de datos que es 10. Y me salió de desviación media 1.1. Así es como calculo la desviación media para datos estadísticos.